un vínculo prohibido que cambió mi vida para siempre. Hola, me llamo Olivia, tengo 18 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Pedraza, en Segovia. Siempre he tenido una vida tranquila y feliz con mis padres, quienes me han dado todo su amor y apoyo. Desde que era niña, mi mayor pasión ha sido cuidar de los animales, especialmente los perros. Esta pasión comenzó cuando tenía 14 años, y desde entonces supe que quería tener un compañero fiel a mi lado. Mis padres, aunque al principio dudaron, finalmente accedieron a llevarme a una granja de perros para elegir a mi amigo peludo. Entre todos los cachorros, uno en particular robó mi corazón, un gran danés de pelaje negro azabache y ojos tiernos, que parecía un gigante gentil. Lo llamé Marco. Desde el primer momento sentí una conexión especial con él, como si nos entendiéramos sin palabras. Los primeros días con Marco fueron una aventura llena de juegos y aprendizaje. Era un cachorro travieso pero muy inteligente, y pronto aprendió las órdenes básicas. Marco creció rápido, convirtiéndose en un perro enorme, pero siempre dulce y protector. Se volvió más que una mascota para mí, era un amigo inseparable, un confidente silencioso en mis momentos de tristeza y ansiedad. Aquel día, cuando mis padres salieron y nos dejaron solos en casa, la atmósfera era extrañamente silenciosa. Yo estaba sentada en el sofá, viendo una comedia en la televisión, cuando de repente Marco se levantó y sus ojos brillaron con una intensidad que no había visto antes. Sin decir palabra, se dirigió a la puerta de entrada y la cerró con un suave clic. Luego se giró hacia mí con una mirada llena de emociones difíciles de describir. Antes de que pudiera reaccionar, Marco se lanzó hacia mí con una fuerza y un impulso que me dejaron paralizada. El tiempo pareció detenerse. El aire alrededor se volvió denso, casi irrespirable. Yo me quedé completamente inmóvil, atónita, mientras una oleada inesperada de sensaciones me arrastraba. Sabía que lo que estaba sucediendo en ese instante cambiaría mi vida para siempre. Desde aquel momento, mi mente no dejaba de dar vueltas intentando comprender qué había pasado realmente. Recuerdo que, mientras Marco me miraba con esos ojos intensos y profundos, sentí una mezcla extraña de miedo y curiosidad. Nunca antes lo había visto así, tan decidido, tan diferente. Pero, ¿qué había cambiado en él? ¿Y qué estaba pasando dentro de mí? Para entenderlo mejor, necesito contar cómo era nuestra vida antes de ese día. Marco y yo siempre habíamos tenido una relación de cariño y confianza. Cada tarde salíamos a pasear por los campos cercanos a Pedraza, respirando el aire puro y disfrutando del silencio que solo la naturaleza puede ofrecer. Durante esos paseos, Marco corría libremente, feliz, y yo me sentía protegida por su presencia imponente y su mirada amable. En casa, él solía tumbarse a mis pies mientras estudiaba o mientras veía alguna película. Su cuerpo cálido y su respiración pausada me daban una sensación de calma que pocas veces encontraba en otros momentos. Había una armonía sutil entre nosotros, un vínculo sencillo pero fuerte. Sin embargo, ese día, algo se rompió y algo nuevo empezó a formarse, aunque todavía no sabía qué era. El ambiente tranquilo de la casa se volvió pesado después del incidente. Marco permaneció cerca de mí, pero con una actitud diferente, más intensa y casi vigilante. Yo intentaba actuar con normalidad, fingiendo que todo estaba bien, aunque una parte de mí temía lo que eso significaba. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que nuestra relación no sería la misma de antes. Algo profundo había cambiado, y aún no sabía si para bien o para mal. Antes de que todo sucediera, había un lazo invisible que nos unía a Marco y a mí, pero ese día sentí que ese lazo se tensó hasta un punto que nunca había imaginado. Todo comenzó la mañana de ese domingo, una mañana soleada en Pedraza, cuando decidimos salir a pasear por el parque que está a la salida del pueblo. Marco adoraba esos paseos, era su momento para explorar, correr libremente y disfrutar del aire fresco entre los árboles. Mientras caminábamos, Marco parecía especialmente atento, moviendo la cabeza, captando sonidos y olores que yo no podía percibir. En un momento, su atención se fijó en otra presencia, una perra de gran danés, con un pelaje dorado que brillaba al sol y una elegancia natural en su porte. Marco, que siempre había sido tranquilo, cambió de repente. Se tensó, sus orejas se alzaron y su cola empezó a moverse con una energía que nunca antes había mostrado. Intenté sujetarlo con la correa,
pero su fuerza era abrumadora. Tiró de mí con tal ímpetu que casi perdí el equilibrio. Corría hacia aquella perra como si algo lo impulsara desde dentro, una fuerza invisible que lo arrastraba con urgencia. Mi voz se quebró al llamarlo, Marco, pero él no parecía escucharme. Su mirada estaba fija, casi hipnótica, en aquella otra criatura. En ese instante, sentí un miedo profundo, una mezcla de impotencia y urgencia. ¿Qué le pasaba a mi amigo? No comprendía qué era lo que lo movía a actuar así, pero algo en mi interior me decía que este momento marcaría un antes y un después en nuestra historia. Finalmente, tras un esfuerzo enorme, logré detenerlo y llevármelo de regreso a casa, aunque sentí que algo dentro de Marco había cambiado para siempre. Su mirada ya no era la misma, estaba llena de una tristeza y confusión que yo no sabía cómo aliviar. Aquella tarde, después de nuestro paseo en el parque, la casa parecía envuelta en un silencio casi irreal. Marco caminaba a mi lado, pero ya no con la alegría de antes, sus movimientos eran lentos, casi resignados. Sentí que algo lo atormentaba, aunque no sabía qué era. Decidí acercarme y sentarme a su lado en el sofá, acariciando su suave pelaje negro como siempre había hecho, buscando calmar su intranquilidad. Pero entonces sucedió algo inesperado. Mientras le rozaba la espalda con la mano, Marco emitió un pequeño gemido, apenas audible, que me heló la sangre. Inmediatamente aparté la mano, sorprendida y preocupada. ¿Qué le estaba pasando? Su mirada se perdió en la nada, como si estuviera atrapado en un pensamiento profundo o en un recuerdo doloroso. No podía entenderlo, pero una sensación extraña empezó a crecer en mi pecho. Algo nuevo y desconocido se estaba instalando entre nosotros. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí que Marco se acurrucaba cerca de mí como siempre, pero algo cambió en su manera de estar. Su respiración era más agitada, y sus ojos, que normalmente me daban paz, ahora transmitían una mezcla de ansiedad y melancolía. Pensé en todo lo que habíamos vivido juntos desde que lo adopté, en cómo se había convertido en mi compañero inseparable, y me pregunté si esta nueva realidad sería un obstáculo para nuestra relación o, tal vez, un desafío que nos obligaría a crecer. Pero lo que más me inquietaba era no entender que había despertado en Marco ese cambio tan profundo y silencioso. Una noche llena de preguntas sin respuesta se abrió ante mí, y yo no sabía si estaba preparada para descubrir la verdad que nos esperaba. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y extraña cercanía entre Marco y yo. Aunque intentaba mantener la rutina, algo sutil e imposible de ignorar estaba cambiando en nuestra relación. Marco ya no era solo el perro juguetón y protector que conocía, había en él una presencia más intensa, casi humana, que me desconcertaba y fascinaba a la vez. Una tarde, estábamos en el jardín de casa, bajo la sombra de un viejo roble que había visto crecer nuestro vínculo. Marco se tumbó a mi lado, apoyando su enorme cabeza sobre mis piernas. Su pelaje negro brillaba con la luz del sol, y sus ojos, grandes y expresivos, me miraban con una profundidad que parecía contener secretos milenarios. Entonces, al acariciarle el cuello, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, como si una corriente eléctrica invisible nos uniera en ese instante. Marco tembló ligeramente y emitió un suspiro suave, casi humano. Me quedé paralizada, sin saber qué pensar ni cómo reaccionar. Era como si, en ese momento, él quisiera comunicarse conmigo de una forma mucho más allá de las palabras. En ese instante, comprendí que nuestra conexión había trascendido la simple amistad entre una joven y su perro. Había algo más profundo, algo que rompía los límites habituales entre humanos y animales. Una mezcla de miedo y deseo se instaló en mi pecho, una atracción difícil de explicar que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor y la compañía. A partir de ese momento, cada mirada de Marco, cada gesto y cada roce parecían cargados de un significado oculto. Yo me debatía entre la fascinación y la incertidumbre, preguntándome hasta dónde nos llevaría esta relación que desafiaba todas las normas y expectativas. Pero, mientras trataba de encontrar respuestas, el destino tenía preparado para nosotros un giro inesperado que pondría a prueba todo lo que creíamos entender. Todavía me estremezco al recordar aquella noche, cuando todo lo que creía seguro se desmoronó ante mis ojos. Después de semanas sintiendo esa extraña conexión con Marco, comprendí que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando entre nosotros. Había algo en sus ojos, en su manera de mirarme,
que me decía que él sentía lo mismo que yo, aunque no supiéramos cómo expresarlo. Me senté en mi habitación, intentando ordenar mis pensamientos, cuando sentí la presencia de Marco a mi lado. Se tumbó junto a mí, apoyando la cabeza en mi regazo. Su respiración era profunda y tranquila, pero había en su mirada una intensidad inquietante, una mezcla de ternura y deseo que me desconcertaba. Fue entonces cuando sucedió. Sin que pudiera reaccionar, Marco se acercó más, rozando su hocico contra mi mano con una suavidad que parecía querer decirme algo. Esa cercanía me hizo temblar, y una oleada de emociones desconocidas me invadió. Mi corazón latía con fuerza, y sentí una mezcla de miedo y fascinación que no podía controlar. Quise apartarme, pero algo me detenía. Era como si una fuerza invisible nos uniera, un lazo que trascendía la lógica y la razón. En ese momento, supe que nuestra relación había cambiado para siempre, que habíamos cruzado un umbral del que no habría vuelta atrás. Mientras trataba de entender lo que estaba ocurriendo, me preguntaba cómo podría explicarle a mis padres, a mis amigos, lo que sentía y vivía con Marco. ¿Serían capaces de comprenderlo? ¿O me juzgarían y alejarían de él? Pero, por encima de todas esas dudas, una certeza se imponía en mi corazón. No podía negar lo que sentía, aunque eso significara enfrentarse a un mundo que no estaba preparado para aceptar nuestra verdad. Aquel día, mientras la noche caía sobre Pedraza, supe que nada volvería a ser igual. Marco y yo estábamos unidos por un vínculo invisible, un secreto que solo nosotros compartíamos, y que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero lo que no sabía era que este secreto, tan profundo y peligroso, estaba a punto de revelarse de la manera más inesperada. La mañana siguiente amaneció con un aire distinto, como si el propio pueblo de Pedraza sintiera que algo se avecinaba. Yo desperté con el corazón acelerado, todavía envuelta en la confusión de la noche anterior. Marco estaba a mi lado, dormido plácidamente, pero sus ojos se abrieron lentamente cuando creí que nadie lo veía, y en ellos vi un brillo inexplicable, como si guardara un secreto que estaba a punto de desvelar. Decidí salir al jardín para aclarar mi mente. El sol filtraba sus rayos entre las hojas del roble, y el aroma de la tierra mojada llenaba el aire. Marco me siguió, con pasos silenciosos, pero había algo en su actitud que me inquietaba. No era el perro juguetón y dócil que conocía, sino una presencia más intensa, casi humana, que parecía observar el mundo con ojos nuevos. De repente, mientras acariciaba su cabeza, sentí un estremecimiento que recorrió todo mi cuerpo. Marco levantó la mirada y, sin previo aviso, pronunció mi nombre con una voz baja y profunda, un susurro que retumbó en mi alma. Me quedé paralizada, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía ser posible? ¿Marco hablando? ¿O acaso estaba soñando? Antes de que pudiera reaccionar, él me miró fijamente y dijo, Olivia, hay cosas que debes saber, secretos que han estado ocultos mucho tiempo. Mi corazón latía con fuerza, y mis ojos se llenaron de lágrimas. Todo lo que había sentido, todas las dudas y miedos, de repente encontraron sentido en esas palabras. Marco me confesó entonces que no era un perro común, sino un ser con una naturaleza especial, atrapado en esa forma por razones que él mismo desconocía. Me pidió que confiara en él, que juntos descubriríamos la verdad y enfrentaríamos lo que viniera. Aquella revelación me dejó sin aliento, pero también despertó en mí una determinación desconocida. En ese instante, supe que nuestra historia no era solo la de una chica y su perro, sino la de dos seres entrelazados por un destino que desafiaba toda lógica. Sin embargo, lo que Marco me acababa de contar era solo el comienzo de un misterio mucho más profundo, un secreto que pondría en riesgo todo lo que amaba. La sorpresa que me había dejado sin palabras la mañana anterior solo fue el preludio de lo que estaba por venir. Después de que Marco me revelara su verdadera naturaleza y esa misteriosa historia que lo mantenía atrapado en forma de perro, sentí como una mezcla de incredulidad y miedo se apoderaba de mí. Pero también, curiosidad. ¿Quién era realmente Marco? ¿Qué secretos ocultaba ese cuerpo gigante y elegante que había sido mi amigo fiel desde que tenía 14 años? Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas de Pedraza, nos sentamos en el jardín, bajo el viejo roble que parecía testigo de nuestra historia. Marco me habló con una voz que parecía humana, aunque a veces se entrecortaba en tonos más guturales, como si luchara por mantener su forma actual. Olivia dijo,
desde hace mucho tiempo estoy atrapado en este cuerpo. No sé cómo ni por qué, pero siento que hay algo más allá, algo que debo descubrir para liberarme. Su mirada era profunda, llena de un dolor que nunca había visto en él antes. Mientras él hablaba, sentí una oleada de emociones encontradas, tristeza por su sufrimiento, pero también una fuerza desconocida que nos unía y nos impulsaba a seguir adelante. Sabía que no podía dejarlo solo con esa carga. De repente, escuchamos un ruido en la casa. Mis padres habían regresado inesperadamente. Mi corazón se aceleró al pensar en cómo explicarles lo que estaba ocurriendo. Marco se puso alerta, sus ojos brillaban con intensidad, y por un momento, tuve la sensación de que él se transformaría en algo más, algo que mis padres jamás podrían entender. Me di cuenta de que nuestro secreto no podía permanecer oculto por mucho tiempo. La realidad estaba a punto de irrumpir en nuestra burbuja, y con ella, las consecuencias de este vínculo extraño y prohibido que nos unía. En ese instante, supe que tendríamos que enfrentarnos juntos a lo desconocido, sin importar lo que fuera. Pero lo que no esperaba era que esa noche, cuando las luces se apagaron, algo aún más inquietante llegaría para poner a prueba nuestra relación y cambiarlo todo para siempre. Esa noche, la casa se sumió en una oscuridad profunda, rota solo por el tenue resplandor de la luna que entraba por la ventana. Marco y yo estábamos juntos en la sala, intentando asimilar todo lo que habíamos descubierto, cuando de repente un sonido extraño rompió el silencio, un golpe seco en la puerta principal, seguido por un susurro casi imperceptible. Mi corazón se aceleró, y Marco se levantó inmediatamente, sus músculos tensos y alerta. Sus ojos, que hasta entonces irradiaban ternura y misterio, ahora brillaban con una intensidad feroz y casi salvaje. Una oleada de miedo y emoción me recorrió el cuerpo, como si un torbellino invisible nos envolviera y nos lanzara a un abismo insondable. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió lentamente, y una figura oscura apareció en el umbral. No era un visitante común, su presencia emanaba un aura inquietante, una mezcla de poder y peligro que me heló la sangre. Marco gruñó profundamente, protegiéndome instintivamente, mientras yo trataba de mantener la calma. La figura habló con una voz fría y calculadora, pronunciando mi nombre con una certeza que me hizo temblar. Olivia, sabes que no puedes escapar de lo que eres ni de lo que él es. Ha llegado el momento de enfrentar la verdad, aunque eso signifique destruirlo todo. En ese instante, todo en mí se rompió. La tensión alcanzó un punto insostenible, como si el mundo entero se hubiera detenido para presenciar la batalla invisible que se desataba entre fuerzas que no comprendía del todo. Marco se lanzó hacia la sombra con una fuerza que parecía sobrehumana, mientras yo quedaba paralizada, atrapada entre el miedo y la fascinación. El aire se volvió denso, cargado de energía y peligro. Era como si la realidad misma se estuviera fracturando, y nosotros fuéramos el epicentro de ese cataclismo inminente. En ese momento, supe que nuestra historia estaba a punto de estallar, y que nada volvería a ser igual después de esa noche. Pero lo más aterrador era no saber qué quedaría de nosotros cuando la tormenta pasara. La lucha entre Marco y aquella sombra desconocida pareció durar una eternidad, cada movimiento cargado de una fuerza que trascendía lo natural. Yo permanecía inmóvil, con el corazón en un puño, incapaz de apartar la mirada de aquella escena que desafiaba toda lógica y realidad. El suelo temblaba bajo nuestros pies, y el aire se llenaba de un zumbido eléctrico que penetraba hasta los huesos. En un instante, la figura oscura retrocedió, dejando escapar un suspiro frío y amenazante. Marco, con la mirada feroz y los músculos tensos, se volvió hacia mí, con un brillo en sus ojos que mezclaba alivio y tristeza. Como si quisiera decirme que esta batalla era solo el principio, que aún quedaban secretos por descubrir y pruebas por afrontar. Cuando la puerta finalmente se cerró tras aquella presencia inquietante, el silencio volvió a apoderarse de la casa, pero ahora era un silencio cargado de preguntas y promesas ocultas. Me acerqué a Marco y, con manos temblorosas, acaricié su pelaje, sintiendo como su cuerpo aún vibraba con la energía del combate. Era imposible predecir lo que nos depararía el futuro, pero una cosa estaba clara, la relación entre Marco y yo había cruzado un límite invisible, un umbral del que no habría regreso. El vínculo que nos unía era mucho más profundo y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras la noche avanzaba y las sombras se alargaban, una pregunta me rondaba la mente con insistencia: ¿qué secretos guardaba realmente Marco?
¿Y qué precio estaríamos dispuestos a pagar para descubrirlos? En ese momento, con el corazón acelerado y la mirada fija en la oscuridad que nos rodeaba, supe que nuestra historia apenas comenzaba. Algo poderoso y misterioso nos esperaba, y yo estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera, sin importar las consecuencias. Pero, en el fondo, una voz susurraba que no todo estaba dicho, que la verdadera revelación aún estaba por llegar, y que el destino tenía preparados giros aún más sorprendentes. ¿Estaría preparada para enfrentarlos? Solo el tiempo lo diría.